Hola, espero que estén muy bien. Aquí pueden corroborar que se trata de los modelos en esta comparativa, el OLED B2 a la izquierda y el OLED C2 a la derecha. Ambos son modelos del 2022 y en ambos casos ambos en tamaño de 55 pulgadas. Quiero empezar esta comparativa con estos resultados en cuanto a escalado de imagen utilizando el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar, es decir, contenido sin alto rango dinámico. Por supuesto, tanto en este modo de imagen como en el resto de modos de imagen, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico, ambos televisores tienen ajustados los mismos parámetros en cuanto a brillo, color, contraste, temperatura de color, etc. para obviamente hacer la comparativa más pareja. Como tal, lo que yo les puedo decir es que el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores es muy bueno, es prácticamente igual, aunque tengan procesadores de imagen diferentes. Simplemente recuerden que ningún televisor 4K hasta la fecha mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Lo bueno es que en esos televisores el contenido de baja resolución se ve de una forma muy decente con muy pocas partes pixeladas. Y que con 1080p el trabajo es mucho mejor, aunque aún así el resultado no se va a mostrar en 4K. Simplemente si quieren un resultado en 4K, el contenido debe tener 1440p como mínimo u obviamente una resolución nativa en 4K. Ahora bien, utilizando la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision en ambos televisores, podría decir que los resultados son muy parejos entre ambos y también pueden variar dependiendo de cada modo de imagen y también dependiendo de cada escena de determinado contenido. Deben tener presente que el alto rango dinámico Dolby Vision o el HDR10 o el HLG solamente se activa de forma automática y solamente cuando el contenido es compatible con alguno de estos tipos de tecnologías de alto rango dinámico. Y ahora les muestro estos resultados con la tecnología de alto rango dinámico HDR10. Como pueden notar, realmente son muy parejos. Podría decirse que el B2 en cuanto a brillo y colores tiene muy poco que envidiarle al C2. Sin embargo, como les había mencionado hace unos segundos atrás, los resultados también pudieran variar dependiendo de cada escena. Por ejemplo, en esta escena en particular ustedes pueden notar que la diferencia en cuanto a brillo es perceptible obviamente a favor del modelo C2, el cual tiene panel Evo, mientras que el modelo B2 no tiene panel Evo. ¿Qué es el panel Evo? Pues se supone que en simples palabras es un panel que le permite mayor cantidad de brillo y además tiene mejor disipación de calor y se supone que está mejor protegido en cuanto a lo que tiene que ver con retención de imagen que pudiera llevar a un posible quemado de píxeles. Aunque esto del quemado de píxeles es muy difícil que suceda, pero no es imposible. Simplemente que si van a ver, por ejemplo, muchos partidos de fútbol o canales de noticias o videojuegos en donde quede un logo permanente por muchas horas en el transcurso de los meses y años, en ese caso tal vez el riesgo sea mayor, pero realmente se supone que los modelos OLED actuales en ese aspecto están mejor protegidos, aunque vuelvo y repito, ese riesgo no es totalmente nulo, todavía puede pasar, simplemente que ya es muy difícil que suceda. Se supone que todos los modelos C2, excepto el tamaño de 42 pulgadas, tienen este tipo de panel que es panel Evo, que es una nueva configuración en cuanto a la capa de píxeles, como pueden notar, mientras que el B2 utiliza una estructura todavía antigua. No está tan bien optimizado, por lo menos en teoría, como el panel Evo del C2. Pero como tal, con el B2 pueden quedar más que satisfechos en cuanto a calidad gráfica, brillo y colores, y también pueden estar tranquilos si mantienen las protecciones de software del panel OLED que ofrece el sistema operativo WebOS. Ahora bien, lo que yo he notado tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico, sea cual sea el modo de imagen que utilicen ambos televisores, es que ninguno de ellos sufre del temido efecto conocido como Black Crush. Sin embargo, las partes que tienen sombra o partes con oscuridad en general se ven un poco mejor en el modelo C2 porque se pueden percibir mejor los detalles. Sin embargo, en el modelo B2 también se pueden percibir de una buena forma los detalles, simplemente que en el C2, para aquellas personas que tal vez tengan dificultades en cuanto al sistema de visión, pues probablemente sea una opción más recomendada.
especialmente cuando vean este tipo de contenido con más escenas oscuras. Tengan presente que los resultados que ustedes visualicen de este video pueden variar dependiendo de la fuente en la que ustedes estén viendo como tal el video, ya sea un celular, una computadora o un televisor. Tengan presente que, como ya mencioné, ninguno de ellos sufre de Black Crush. Simplemente que en el modelo C2 este tipo de escenas lucen con mayor facilidad para percibir los detalles. Para el apartado gaming deben tener en cuenta que ambos modelos cuentan con esta Game Bar que tiene el diseño renovado de los modelos LG de este 2022, en donde tiene estos géneros de juego que con cada elección puede cambiar notablemente la configuración gráfica en cuanto a brillo y colores. Se puede acceder además a configuraciones extra. También pueden desde esta Game Bar activar o desactivar las tecnologías de frecuencia de actualización variables, ya sea G-Sync o FreeSync Premium. Además de poder modificar parámetros extra como estabilizador de negros, estabilizador de blancos, cantidad de brillo, color, etc. Otro aspecto importante a mencionar es que la cantidad de brillo con este modo juego activado puede variar dependiendo de cada género de juego escogido. También deben saber que ambos modelos tienen puertos HDMI 2.1 totalmente funcionales con soporte para los 120 Hz en 4K con las tecnologías de frecuencia de actualización variables mencionadas. Simplemente que el modelo B2 tiene dos puertos HDMI 2.1 mientras que el modelo C2 tiene 4 puertos HDMI 2.1. Los tiempos de input lag son muy buenos en ambos televisores, tanto en 4K a 60 Hz como en 4K a 120 Hz. Simplemente en este caso les muestro solamente los resultados en 4K a 60 Hz porque estoy utilizando un splitter HDMI que solamente me permite la salida en 4K a 60 Hz con tecnología de alto rango dinámico HDR10. Ambos modelos tienen buen rendimiento en esta área. El B2 en este caso tiene poco o nada que envidiarle al C2. El rendimiento de ambos televisores en este apartado gaming es simplemente muy bueno, bonitos colores, muy buena cantidad de brillo suficiente para la gran mayoría de personas, nada de efecto de Black Crush, nada de efecto ghosting, muy buena fluidez en general, poco tiempo de respuesta, poco tiempo de input lag. Y como tal, en esta área podría decirles que sea cual sea el modelo que puedan comprar, van a quedar más que satisfechos. También quisiera decir que en cuanto a sonido, si bien en teoría el C2 es más potente, en la práctica el modelo B2 tiene muy poco que envidiarle. Pero sí es cierto que en el modelo C2 la experiencia es un poco más nítida. Tal vez si lo pongan solito a funcionar el B2 en cuanto a sonido con su máxima capacidad de volumen les va a parecer que rinde muy bien. Pero yo pudiéndolos analizar lado a lado sí que puedo decir que el sonido es más nítido a su máxima capacidad en el modelo C2. Pero aquí les dejo una pequeña prueba para que más o menos se puedan hacer una idea del rendimiento del sistema de sonido de ambos modelos. En este caso utilizando el modo de sonido estándar y dejando activada la tecnología Dolby Atmos en ambos televisores.
Hablando de otros aspectos que a veces pasan como desapercibidos pero que son muy relevantes, puedo decirles que su uniformidad de colores grises es muy pero muy buena, con casi nada de efecto de pantalla sucia, con lo cual la experiencia en general, principalmente a la hora de ver deportes o jugar videojuegos de deportes, va a ser excepcional, nada de efecto de pantalla sucia. Además, a la hora de ver deportes o por ejemplo películas de acción, ambos modelos tienen muy buen manejo del movimiento con el parámetro TrueMotion, que les ayuda mucho a suavizar la imagen, decreciendo considerablemente efectos de vibración y de borrosidad. Pero los resultados podrían variar dependiendo de la fuente, ya sea por ejemplo un decodificador de señal digital o alguna aplicación de streaming. Cabe mencionar además que sus ángulos de visión son muy buenos porque los colores pierden muy pero muy poco volumen, es decir que no lucen tan blanquecinos ni tan lavados cuando sus pantallas son observadas desde ángulos muy amplios. Sin embargo, en el modelo C2, y al parecer pasa en todos los modelos C2 con panel Evo, cuando el ángulo de visión es increíblemente amplio, algunos colores tienden a agarrar una colorimetría levemente café. No es nada exagerado ni terrible, pero tenía que mencionarlo. También debo decir que el manejo de los reflejos de ambos televisores es muy bueno, principalmente con reflejos de focos de luz. También manejan de una forma decente reflejos de luz natural proveniente de ventanas, pero no hacen un trabajo perfecto porque no tienen una altísima cantidad de brillo, pero la cantidad de brillo que tienen es suficiente para la gran mayoría de personas y la gran mayoría de habitaciones. También es importante mencionar que su calentamiento en pantalla luego de casi 3 horas de utilizarlos, sin parar también por supuesto con videojuegos, es relativamente alta, por lo menos un poco más alta en comparación a un televisor de gama baja, pero esto es porque tienen cantidades de brillo relativamente altas y ambos modelos son compatibles con tecnologías gaming avanzadas, pero sea como sea, no van a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas. También debo decir que el diseño, por lo menos de la parte posterior, y los materiales de construcción son muy diferentes entre ambos. Por ejemplo, el modelo B2 tiene en cuanto a diseño y materiales algo muy parecido a lo de los modelos OLED LG de años pasados. Mientras que en el modelo C2, tanto el diseño como los materiales de construcción se sienten más premium y además es mucho más liviano. Lo cual para mí por ejemplo es genial porque lo puedo manipular de una forma mucho más fácil. Y en cuanto a entradas, la principal diferencia tiene que ver con la ubicación de estas. En la parte posterior, en el modelo B2, encontramos los dos puertos HDMI 2.1, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable de la antena de aire y una entrada auxiliar. Y en su parte posterior lateral encuentran dos puertos HDMI 2.0 y dos puertos USB 2.0. Mientras que en el modelo C2 todas las entradas están ubicadas en la parte posterior lateral, empezando por un IR Blaster que no tiene el modelo B2, y por todo lo demás es igual excepto en el hecho de que todos sus puertos HDMI son 2.1 y de que tiene un puerto USB extra 2.0 como pueden percibir. En cuanto al apartado Smart, cabe mencionar que ambos modelos son compatibles con asistentes de voz, ya sea el asistente de voz propio de la marca LG, el asistente de voz Amazon Alexa, y en algunos países soporta además el asistente de Google, pero por lo menos aquí en Colombia, a pesar de que ambos modelos tienen el botón para ese asistente de voz en sus controles remotos, por alguna razón aquí en Colombia no es posible. La principal diferencia aquí es que el modelo C2 es compatible con la función de manos libres, es decir que simplemente con decir por ejemplo Hi LG se puede activar al asistente de voz, mientras que el B2 no soporta esa función. El sistema operativo de ambos modelos es por supuesto WebOS propio de la marca LG. Ambos televisores tienen compatibilidad por supuesto con el Magic Remote, como pueden notar la navegación es muy fácil. En cuanto a fluidez a la hora de abrir aplicaciones y de cargar videos, es un poquito más rápido la mayoría del tiempo en el modelo C2, aunque la diferencia es por menos de un segundo en la gran mayoría de ocasiones, habiéndolo probado con aplicaciones como Disney Plus, como HBO Max, también habiéndolos probado con aplicaciones como YouTube, como Star Plus, Amazon Prime, entre otras muy populares. Sea como sea, en el modelo B2 en cuanto a fluidez quedarían más que satisfechos.
Pero sí es cierto que en el C2 a la hora de abrir aplicaciones, cargar videos o de acceder por ejemplo al menú de configuraciones es un poco más rápido, aunque como ya dije, la diferencia usualmente es de menos de un segundo. Cabe mencionar además que ambos modelos soportan esta función de compartir pantalla y también la función de multiview, y se puede acceder a distintas combinaciones, y también ambos televisores reconocen cámaras web conectadas a puertos USB de ambos. Sin embargo, hasta ahora solamente puedo realizar las pruebas con una cámara web de la marca Logitech. No sé si reconozcan todas las cámaras web de todas las marcas. Otra diferencia es que el modelo C2 es compatible con esta función de siempre listo, mientras que el modelo B2 no soporta esta función. También es importante mencionar que en ambos televisores se puede escuchar música manteniendo la pantalla apagada para prevenir lo mencionado al principio en cuanto a retención de imagen y quemado de píxeles. Por ejemplo, pueden conectar un celular vía Bluetooth en ambos televisores y optar por esa función de apagar la pantalla para prevenir lo ya mencionado. También es importante mencionar que la tienda de aplicaciones en ambos modelos es la misma, conocida como LG Content Store, que puede ser muy amplia y más que suficiente para la gran mayoría de usuarios, pero tengan presente que no es tan amplia como la Google Play Store y que a ninguno de ellos se les pueden instalar archivos APK por obvias razones, y que si la aplicación que buscan no la encuentran dentro de esta tienda, simplemente no la pueden instalar de ninguna forma, por lo menos no de ninguna forma legal, o que no interfiera con el software de ambos modelos. Y en cuanto a navegadores de internet, que es el mismo en ambos modelos, son compatibles con esta función de visualización de TV. Por ejemplo, en una pantalla pueden visualizar algo conectado a alguna entrada HDMI y en la otra pantalla leer algo de alguna página web. Sin embargo, en esta ocasión no sé por qué tuvo estas fallas, que se cerraba esta función. Decía que no había memoria suficiente para mantener esta función abierta. Es la primera vez que me pasa, no sé por qué realmente. También se puede acceder a buscar contenido por medio de comandos de voz en ambos modelos, tanto en inglés como en español, y es muy precisa la gran mayoría del tiempo. Y por supuesto la navegación en ambos modelos se hace mucho más fácil gracias al Magic Remote, ya que aparece un puntero en pantalla y además se puede hacer scroll, y la carga de páginas web es relativamente rápida, pero obviamente también depende de la velocidad de descarga de internet que tengan en sus hogares. Y también se puede acceder a reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web que ofrecen contenido gratuito, simplemente que en muchas de ellas sí o sí va a aparecer publicidad, a pesar de que ambos navegadores de internet ofrecen bloqueador de anuncios. Tengan presente además que la página web Crunchyroll en estos modelos LG actuales por alguna razón hasta ahora no se puede abrir, no se puede acceder a ella, y esto lo digo porque la aplicación Crunchyroll no está disponible aún en este sistema operativo WebOS. Ya para terminar, debo decirles que la diferencia de precios, por lo menos aquí en Colombia, en ambos tamaños de 55 pulgadas es de aproximadamente entre 600.000 pesos y 1.000.000, o sea más o menos entre $150 y casi $250, obviamente siendo más caro el modelo C2. Por esta razón debo decirles que si quieren experimentar la tecnología OLED por primera vez, con el modelo B2 pueden quedar más que satisfechos, sobre todo si les cuesta mucho juntar el resto de dinero para irse por el C2. Pero si pueden hacerlo, obviamente el modelo C2 sería una mejor opción en términos generales. Principalmente para aquellos gamers desaforados, porque recuerden que se supone que el panel Evo del C2 tiene mejores protecciones en cuanto a disipar mejor el calor y prevenir de una forma más eficiente lo que tiene que ver con retención de imagen y quemado de píxeles. Y listo, no siendo más, ¿qué piensan acerca de ambos modelos? ¿Cuál comprarían y por qué? Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan estar al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.